Saber lo que nadie te dice. Que hay pueblos en Australia donde podés jubilarte, comprar una casa por menos de $300.000, vivir sin ruido, sin deudas, sin ese peso constante en el pecho que te acompaña durante décadas de trabajo y disfrutar de una jubilación real, tranquila, digna, exactamente como siempre la soñaste. Y lo más increíble de todo esto es que la mayoría de los australianos nunca escucharon hablar de estos lugares. No aparecen en ningún lado. No los menciona nadie. Y eso no es casualidad. Pensalo un segundo. Abrís una revista sobre jubilación y ves lo mismo de siempre. Una pareja de 60 y pico caminando por una playa cara al atardecer, tomados de la mano, con una sonrisa que parece sacada de una película. Todo perfecto, todo brillante, todo imposiblemente bonito. Después vas a ver un asesor financiero y te sienta frente a una pantalla con números y te dice que necesitas 1,5 millones en superannuation para jubilarte cómodamente. 1,5 millones. Como si eso fuera algo normal. Como si cualquier persona después de 40 años de trabajo tuviera esa cantidad esperándola en alguna cuenta. Y si no lo tenés, bueno, básicamente el mensaje es que no mereces jubilarte tranquilo. Que vas a tener que sacrificar algo, que la paz en la vejez es un lujo, no un derecho. Después te ofrecen los pueblos de retiro premium, $600.000 solo para entrar, y además cuotas semanales para siempre, como si no hubieras pagado suficiente. Comunidades de estilo de vida con nombres que suenan a paraíso y precios que te obligan a vender tu casa en la ciudad y encima poner más plata encima. Todo el tiempo el mismo mensaje, repetido en distintos formatos, con distintas palabras, pero con la misma intención. La jubilación es cara. La jubilación es difícil. La jubilación tranquila es solo para los que tienen mucho dinero o para los que están dispuestos a sacrificar lo poco que les queda. Pero eso no es la realidad. Eso es marketing. Eso es una industria que mueve miles de millones de dólares al año vendiéndote productos y servicios que principalmente los benefician a ellos. Los desarrolladores inmobiliarios ganan más cuando compras caro. Los asesores financieros ganan más cuando administran fortunas grandes. Los operadores de pueblos de retiro ganan más cuando pagás una entrada millonaria y después seguís pagando para siempre. En ningún modelo de negocio de esa industria existe un incentivo para decirte que hay una opción más barata, más tranquila y más honesta. Porque si te lo dijeran, dejarían de ganar. Y entonces la información desaparece. No porque no exista, sino porque no le conviene a nadie con poder de comunicación que vos la conozcas. Decenas de pueblos distribuidos por toda Australia, donde la vida funciona de verdad, donde el crimen es casi inexistente, donde los vecinos se conocen por nombre, donde la pensión de $29.000 al año no solo alcanza, sino que sobra, donde una casa cuesta entre $200.000 y $350.000, y eso es completamente alcanzable con un superannuation modesto o con lo que obtenés al vender una propiedad en la ciudad. Lugares donde podés salir a caminar de noche sin miedo. Lugares donde el ritmo de vida es tan tranquilo que nada urgente pasa nunca. Donde tu mayor preocupación del día es si vas a regar el jardín antes o después del café con tu vecino. Estos lugares no son glamorosos, no tienen cafeterías famosas en Instagram, no tienen mercados de productores de moda ni residentes famosos que les den estatus. No aparecen en las listas de los mejores destinos de viaje y ninguna agencia los promociona. Son simplemente lugares donde la vida funciona bien, donde el estrés es manejable, donde la gente es real y la comunidad existe de verdad, y no solo como palabra bonita en un folleto. Y eso, exactamente eso, es la razón por la que casi nadie los considera. Vivimos en una cultura que durante décadas nos enseñó a valorar la emoción, el estatus y el prestigio por encima de la paz y el bienestar real. Nos condicionaron a perseguir los destinos de moda para jubilarse, esos que salen en todas las notas, los que tienen nombre conocido y reputación construida. Y al perseguirlos todos juntos, al competir por ellos, los encarecemos hasta el punto en que destruimos exactamente la accesibilidad que íbamos buscando. Es una trampa perfecta, y casi todos caemos en ella sin darnos cuenta. Por eso decidí investigar en serio.
No superficialmente, no mirando una lista en Internet durante 20 minutos. En serio. Estudié estadísticas de criminalidad de las bases de datos policiales de cada estado. Comparé costos de vida reales, precios de casas, supermercados, servicios básicos. Analicé la infraestructura médica disponible en cada lugar, hospitales, médicos generales, acceso a especialistas. Evalué los servicios comunitarios, centros para adultos mayores, clubes, actividades organizadas. Revisé datos climáticos del Bureau of Meteorology, porque vivir cómodo tiene mucho que ver con el clima y eso rara vez se menciona. Y leí miles de publicaciones en foros y grupos de Facebook de jubilados viviendo en pueblos pequeños de Australia. Gente real explicando sin filtros qué hace que un lugar sea genuinamente tranquilo y qué lo hace simplemente aburrido, aislado o deprimente. Hablé con decenas de jubilados, personas de 70 y 80 años que llevan entre 5 y 15 años viviendo en estos lugares y que pueden contarte sin ningún discurso de ventas cómo es el día a día real. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué aman? ¿Con qué luchan? Y lo que encontré es genuinamente alentador si estás acercándote a la jubilación sin una fortuna enorme, pero con un deseo fuerte de paz y calidad de vida real. Amigos, si este contenido te está siendo útil, suscríbete al canal y deja un me gusta. Es la mejor manera de ayudar a que esto llegue a más personas que lo necesitan. Lo que encontré después de toda esa investigación no fue lo que esperaba encontrar. Esperaba confirmar lo que la mayoría sospecha, que los lugares baratos son baratos por algo, que tienen algún defecto importante, que la tranquilidad que ofrecen es relativa o que esconden algún problema que solo notas cuando ya es tarde. Pero no fue así. Lo que encontré fueron 10 pueblos que ofrecen paz real, no paz de marketing. Paz medible, concreta, verificable en estadísticas y confirmada por personas que viven ahí y que no tienen ningún interés en venderte nada. Antes de contarte cuáles son esos 10 lugares, necesito explicarte algo importante. Porque la pregunta que siempre aparece es, ¿por qué no los conoce nadie si son tan buenos? Y la respuesta tiene varias capas. La primera ya la mencioné. La industria no tiene incentivos para promocionarlos. Pero hay una segunda razón que es igual de importante y que tiene que ver con nosotros mismos. Cuando pensamos en jubilarnos bien, pensamos en lugares con nombre. Pensamos en destinos que suenan a logro, a recompensa por décadas de esfuerzo. Queremos poder decirle a alguien dónde vivimos y que esa persona asienta con aprobación. Y los pueblos tranquilos y baratos no generan esa reacción. No impresionan en una conversación. No tienen el peso simbólico que culturalmente asociamos con haberse ganado una buena jubilación. Entonces los descartamos sin investigarlos, simplemente porque no se ajustan a la imagen mental que construimos durante años sobre cómo debería verse el éxito en la vejez. Eso es un error enorme. Y es un error que le cuesta a mucha gente exactamente la tranquilidad que dice estar buscando. Porque terminan eligiendo el lugar de nombre conocido, pagando el doble o el triple, llenando sus años de jubilación de estrés financiero y preguntándose por qué no se sienten tan bien como esperaban. Mientras tanto, a 300 kilómetros de distancia, en un pueblo que nunca consideraron, hay una pareja de 70 años caminando por una calle de adoquines históricos, tomando café con amigos, sin deudas, sin miedo, sin apuro, viviendo exactamente la vida que todos dicen querer, pero muy pocos saben cómo encontrar. Estos 10 pueblos no son perfectos. No te voy a decir que lo son porque sería mentirte, y eso no tiene ningún sentido. No son emocionantes si lo que buscas es estimulación constante. No tienen la infraestructura de una ciudad grande. No son el lugar indicado si necesitas opciones de entretenimiento variadas o si querés estar cerca de una metrópolis en todo momento. Pero son genuinamente, demostrablemente tranquilos, de maneras que los destinos caros y de moda muchas veces no logran ser. Algunos tienen menos de 2,000 habitantes. Otros son centros regionales con 5 o 6,000 personas. Algunos son cálidos todo el año. Otros tienen 4 estaciones marcadas.
Algunos están cerca de capitales para visitar familia fácilmente. Otros requieren compromiso real con la distancia. Pero todos, absolutamente todos, tienen algo en común. Te permiten vivir una vida donde tu principal preocupación diaria no es cómo pagar el próximo mes, o si puedes costear tus medicamentos, o si es seguro salir a caminar después de que oscurece. Tu principal preocupación es qué plantar en el jardín esta semana y con cuál amigo tomas el café esta tarde. Y eso, para alguien que pasó 40 años lidiando con el estrés de la vida moderna, no es poca cosa. Es exactamente todo. El número 3 de esta lista sorprendió incluso a los jubilados que ya vivían ahí cuando se enteraron de ciertos datos. Y el número 1 es lo que la mayoría de las personas describe cuando imagina la jubilación perfecta, solo que nunca pensaron que existía de verdad y a ese precio. Empecemos por el número 10. Porque si el 10º lugar de esta lista ya te va a cambiar la forma de ver la jubilación, lo que viene después te va a dejar sin palabras. Strathalbyn, en Australia del Sur. Un pueblo de aproximadamente 6.500 personas, ubicado a 55 kilómetros al sureste de Adelaida, sobre la península de Fleurieu. El precio medio de una casa ronda los $380.000. No es el más barato de esta lista, pero cuando ves lo que obtenés a cambio, el número deja de parecer grande y empieza a parecer una ganga. Strathalbyn es uno de esos lugares que te cuesta creer que existan todavía. Edificios históricos de piedra, construidos en el siglo XIX, que se conservaron con un cuidado que pocas ciudades australianas tienen. Calles con árboles que dan sombra en verano. El río Angas, atravesando el pueblo con esa calma que solo tienen los ríos de lugares donde nadie tiene apuro. Arquitectura patrimonial por todos lados. No como decoración turística, sino como parte de la vida cotidiana. Caminás por el centro y sentís que el tiempo funciona diferente, más lento, más amable, como debería funcionar cuando ya cumpliste con todo lo que la vida te pidió durante 40 años. El nivel de criminalidad es bajo de una manera que los que vivimos en ciudades grandes casi no podemos procesar. Los delitos más frecuentes son daños a la propiedad cometidos por adolescentes o algún hurto menor en comercios. La violencia prácticamente no existe. Puedes caminar a cualquier hora, por cualquier calle, sin ese estado de alerta constante que la ciudad te instala en el cuerpo sin que te des cuenta. Y eso para un jubilado que quiere salir a caminar todas las mañanas o dar una vuelta al atardecer sin preocupaciones, eso no es un detalle menor. Es una de las cosas más importantes que puede ofrecerte un lugar. El ritmo del pueblo es otro mundo. Todo cierra a las 5 de la tarde, excepto un par de restaurantes y el pub. No hay vida nocturna, no hay tráfico que te desespere. El ruido es mínimo. Nada urgente pasa nunca. Tu decisión más difícil del día es si caminás por la orilla del río o preferís dar una vuelta por el centro histórico. Y eso que suena simple, eso que quizás en otro momento de tu vida te parecería aburrido, cuando llegas a la jubilación después de décadas de urgencias y presiones y plazos y responsabilidades, se convierte exactamente en lo que querés. Silencio elegido, no silencio impuesto. La infraestructura médica es sólida. Hay un hospital con guardia de emergencias, un centro médico, una farmacia. Y Adelaida está a 45 minutos en auto para cualquier especialista que necesites. Esa proximidad a una capital es crucial, y no todos los pueblos de esta lista la tienen. Significa que no estás aislado del sistema de salud avanzado. Podés vivir en la tranquilidad del pueblo y tener acceso a atención médica compleja cuando la necesitas, sin tener que mudarte ni comprometer tu paz cotidiana. El pueblo tiene supermercados, panaderías, cafeterías, una biblioteca, un centro comunitario, tiendas de antigüedades que los jubilados mencionan con un entusiasmo llamativo, una galería de arte, un club de golf, un club de bochas, el RSL y una sociedad histórica con actividades regulares. Para una población de 6.500 personas, la oferta de vida social es genuinamente buena.
No te vas a aburrir si tenés aunque sea una pequeña curiosidad por conectar con otros. El clima es templado y agradable durante todo el año. Veranos cálidos, alrededor de 28 grados. Inviernos frescos, alrededor de 15 grados. 4 estaciones bien marcadas, sin extremos que compliquen la vida. Las condiciones son ideales para hacer actividad física al aire libre durante todo el año, que es exactamente lo que los médicos recomiendan y lo que los jubilados felices hacen sin que nadie se los pida. Hablé con una pareja que se mudó desde Adelaida hace 8 años. Tenían alrededor de 70 años cuando tomaron la decisión. Compraron su casa por $320,000. Me dijeron algo que se me quedó grabado. Dijeron que Strathalbyn les dio una paz que nunca tuvieron en la ciudad. Que caminan todos los días. Que participan activamente en la sociedad histórica local. Que cenan con amigos regularmente. Que se sienten seguros siempre y en todos lados. Y que el estrés simplemente desapareció de sus vidas como si alguien lo hubiera apagado con un interruptor. Van a Adelaida una vez al mes para ver especialistas o visitar familia. El resto del tiempo, el mundo es Strathalbyn, y eso les alcanza y les sobra. Eso es el número 10 de esta lista. Y si eso es lo que ofrece el 10º lugar, lo que viene a continuación empieza a explicar por qué tanta gente que investiga en serio termina eligiendo opciones que nunca estuvo en su radar inicial. Hay algo que no te explican cuando te hablan de jubilarte en un lugar tranquilo y barato. Algo que solo descubrís cuando hablas con personas que ya lo hicieron, cuando te sentás con ellas en su jardín o en el café del pueblo y las escuchás sin apuro. Y es esto. La mayoría no sabía que lo que estaba buscando existía de verdad. Habían aceptado, sin cuestionarlo demasiado, que la tranquilidad real tenía un precio que ellos no podían pagar. Que iba a haber que sacrificar algo importante. Que la jubilación soñada era eso, un sueño, una imagen bonita que se usa para motivarte a trabajar más, pero que al final no se materializa exactamente como la imaginaste. Y entonces cuando llegaron a estos lugares, cuando compraron su casa, cuando pasaron las primeras semanas y se dieron cuenta de que el estrés no volvía, que el cuerpo se relajaba de maneras que no recordaban, que dormían distinto, que el tiempo tenía una textura diferente. La reacción más común no fue euforia. Fue algo más parecido a la incredulidad tranquila, a preguntarse por qué tardaron tanto, a entender que habían estado buscando en el lugar equivocado durante años, porque nadie les mostró el lugar correcto. Eso me lo dijeron de distintas formas en casi todas las conversaciones que tuve. Y no es una coincidencia. Es el resultado de décadas de un mensaje de marketing tan consistente y tan penetrante que terminó reemplazando a la información real. No porque la gente sea ingenua, sino porque cuando todos los canales de información te dicen lo mismo, cuando las revistas, los asesores, los desarrolladores y los medios apuntan todos en la misma dirección, es muy difícil imaginarte que existe una dirección completamente distinta que nadie te está mostrando. Esa dirección existe, y los pueblos que vienen en esta lista son la prueba más concreta de eso. Algunos son más pequeños que Strathalbyn, algunos tienen menos servicios, algunos están más lejos de una capital. Pero todos comparten algo que el marketing de la industria no puede fabricar ni vender porque no sabe cómo ponerle precio. Todos tienen una comunidad real. Gente que se conoce, que se ayuda, que organiza eventos no porque alguien los contrató para crear una experiencia de lifestyle, sino porque simplemente así viven. Vecinos que te saludan. Personas que notan si no apareces en el club un par de semanas y te llaman para ver si estás bien. Eso, para alguien que viene de décadas en una ciudad donde podés vivir 10 años en un edificio sin saber el nombre del vecino de al lado, es un cambio tan grande que cuesta describirlo con palabras. Es la diferencia entre estar físicamente en un lugar y pertenecer a un lugar. Y pertenecer a un lugar, tener ese anclaje humano real, es una de las cosas que más impacta en la calidad de vida después de los 65 años. No lo digo yo. Lo dicen los datos de salud y longevidad que llevan décadas estudiando qué hace que la vejez sea buena o mala.
Lo que viene ahora en esta lista empieza a mostrar esa combinación en formas cada vez más sorprendentes. Hay un pueblo en particular, que aparece más adelante, donde los jubilados que viven ahí dicen que tardaron meses en entender por qué se sentían tan bien, hasta que se dieron cuenta de que era la primera vez en su vida adulta que no tenían nada de lo que preocuparse. Ninguna urgencia, ninguna amenaza. Nada que resolver antes de que fuera tarde. Solo días que pasaban con una suavidad que casi les daba culpa al principio, hasta que entendieron que eso no era pereza ni conformismo. Era exactamente lo que merecían después de todo. Hay un dato que la mayoría de la gente no conoce y que cambia completamente la conversación sobre dónde jubilarse en Australia. El 90% de los jubilados que terminan eligiendo un pueblo pequeño y tranquilo no lo tenían en su lista original. No era su plan. Era la opción que descubrieron después de que el plan original se rompió contra la realidad de los precios, el estrés y las promesas que no se cumplieron. Y cuando finalmente llegaron al lugar correcto, la pregunta que más se repetía era siempre la misma. ¿Por qué no busqué esto antes? Seguimos con el número 9 de esta lista. Clunes, en Victoria. Un pueblo de alrededor de 2.000 personas ubicado en la región de Goldfields, a unos 160 kilómetros al noroeste de Melbourne. El precio medio de una casa ronda los $320,000. Y lo primero que notas cuando llegas a Clunes es que el lugar tiene una identidad propia que pocas ciudades australianas conservan de esa manera. Todo el centro histórico está preservado. Los edificios de la época de la fiebre del oro siguen en pie, bien mantenidos, con esa solidez de la arquitectura del siglo XIX que hace que las construcciones modernas parezcan provisorias al lado. El nivel de criminalidad es extremadamente bajo. En las estadísticas policiales de la región aparecen básicamente incidentes menores, algún problema con una propiedad, algún conflicto de convivencia que se resuelve rápido. La violencia es prácticamente inexistente. Los jubilados que viven ahí caminan por el pueblo a cualquier hora, sin ningún tipo de precaución especial porque no la necesitan. Ese estado de relajación física que te da saber que estás seguro, ese estado que en la ciudad perdiste hace tanto que ya ni recordás cómo se siente, en Clunes simplemente vuelve. El ritmo es lento de una forma que al principio sorprende y después se convierte en lo que más valorás. No hay apuro en ningún lado. Los comercios locales trabajan sin la presión de una ciudad. Las conversaciones en el café duran lo que tienen que durar. Nadie te mira el reloj. El único tráfico relevante son los fines de semana cuando llegan visitantes de Melbourne, pero incluso eso es moderado y manejable. El resto de la semana el pueblo respira con esa calma que solo podés entender completamente cuando la vivís. La infraestructura de salud incluye un centro médico local y el hospital de Ballarat a unos 40 minutos, que es una ciudad importante con servicios médicos completos y especialistas de todo tipo. Esa distancia es razonable, y es un factor que los jubilados que viven en Clunes mencionan con tranquilidad, no con preocupación. Tienen lo básico cerca, y lo avanzado accesible, sin que eso implique vivir en una ciudad. El pueblo tiene una biblioteca, un centro comunitario, cafeterías, el pub histórico que es un punto de encuentro social real y no una decoración, una galería de arte, tiendas locales y una feria del libro que se hace anualmente y que atrae gente de toda la región y que los residentes mencionan con un orgullo genuino. Hay grupos organizados, actividades para adultos mayores y esa red de conexiones humanas que se construye sola cuando el lugar es lo suficientemente pequeño como para que todo el mundo se conozca. El clima tiene 4 estaciones marcadas. Veranos cálidos alrededor de 27 grados. Inviernos frescos que bajan a alrededor de 8 o 9 grados por las noches. La primavera y el otoño son los momentos más lindos del año, con colores y temperaturas que hacen que salir a caminar sea un placer genuino en lugar de una obligación de salud. Hablé con un hombre de 74 años que se mudó solo a Clunes desde Melbourne después de enviudar. Me dijo algo que no esperaba escuchar. Dijo que en la ciudad después de perder a su esposa se sentía invisible.
que podía pasar días enteros sin que nadie le hablara de verdad, que en Clunes eso cambió en pocas semanas, que la gente del pueblo lo integró de una manera que no fue forzada ni artificial, que ahora tiene amigos reales, actividades que le importan y que se levanta cada mañana con ganas de salir, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Compró su casa por $290,000. Su pensión cubre todos sus gastos con algo que sobra cada mes. Y dice que si hubiera sabido que esto existía, lo habría buscado mucho antes. Eso es Clunes. Tranquilidad real, comunidad real, precio real. Y lo que viene ahora en el número 8 empieza a mostrar una combinación diferente. Un pueblo que agrega algo que Clunes no tiene de la misma manera y que para cierto tipo de jubilado hace toda la diferencia. Nadie te prepara para lo que sentís la primera vez que te das cuenta de que podés comprar una casa, jubilarte con dignidad y vivir mejor de lo que viviste en décadas, todo al mismo tiempo y sin necesitar una fortuna. Es una sensación extraña al principio, casi como si fuera demasiado bueno para ser real, como si en algún momento alguien fuera a aparecer y explicarte dónde está la trampa. Pero no hay trampa. Lo que hay es información que no llegó a vos porque no le convenía a nadie con recursos de comunicación que llegara. Y una vez que empezás a ver los datos reales, los precios reales, las historias de personas reales que tomaron esa decisión y que hoy viven exactamente la vida que describe el número 8 de esta lista, algo cambia en la forma en que pensás todo esto. Número 8. Delegate, en Nueva Gales del Sur. Un pueblo de aproximadamente 1,800 personas, ubicado en la región de Snowy Mountains, en el sureste del estado. El precio medio de una casa está alrededor de los $260,000. Ese número solo ya lo hace uno de los más accesibles de esta lista. Pero el precio no es la razón principal por la que Delegate aparece acá. Delegate es uno de esos pueblos que te hacen entender que la palabra tranquilidad tiene significados diferentes según dónde estés parado. En una ciudad, tranquilidad es la ausencia momentánea de ruido. En Delegate, tranquilidad es el estado natural de las cosas. No es algo que pasa a veces, es lo que hay todo el tiempo. El paisaje de las montañas nevadas en el horizonte, los campos abiertos que rodean el pueblo, el aire que en serio huele diferente, todo eso crea una atmósfera que no podés fabricar con diseño urbano ni con marketing de lifestyle. Es simplemente lo que es el lugar. El nivel de criminalidad es de los más bajos de toda esta lista. En conversaciones con jubilados que viven ahí, más de uno mencionó que dejó de cerrar la puerta con llave en los primeros meses, no porque alguien les dijera que era seguro, sino porque naturalmente dejó de parecerles necesario. Esa es la clase de seguridad que solo existe cuando el ambiente lo genera de forma orgánica, no cuando te lo prometen en un folleto. La infraestructura del pueblo es modesta pero cubre lo esencial. Hay un centro de salud local con visitas regulares de médicos generales. El hospital más cercano está en Kuma, a aproximadamente 1 hora de distancia, con servicios de emergencia y especialistas. Esa distancia es el trade-off más concreto de Delegate y es importante mencionarlo con honestidad. Para alguien con necesidades médicas frecuentes, puede ser un factor limitante. Para alguien en buena salud general que busca paz profunda y costos bajos, es completamente manejable. El pueblo tiene almacén general, panadería, pub, salón comunitario, biblioteca pequeña y grupos organizados de actividades para residentes. No es la oferta más amplia de la lista, pero la comunidad compensa con creces lo que falta en variedad. Los eventos locales tienen una participación proporcionalmente altísima para el tamaño del pueblo. La gente se involucra porque el pueblo es suyo de una manera que en las ciudades grandes ya casi no existe. El clima es fresco y marcado por las 4 estaciones. Los veranos son suaves, alrededor de 25 grados, perfectos para estar afuera. Los inviernos son fríos, con temperaturas que bajan bastante por las noches y con presencia ocasional de nieve en los alrededores. Para alguien que disfruta del frío, que le gusta el paisaje nevado, que prefiere el frescor al calor intenso, Delegate en invierno es algo que cuesta describir sin sonar exagerado. Es simplemente hermoso.
Hablé con una pareja que llegó desde Sydney hace 6 años. Ella tiene 71. Él tiene 73. Compraron su casa por $240,000. Me dijeron que los primeros meses en Delegate fueron un proceso de descompresión que no esperaban. Que el cuerpo tardó semanas en dejar de estar en modo alerta. Que dormían diferente, que comían diferente, que las conversaciones con su pareja cambiaron de tono porque ya no había nada urgente de lo que hablar. Dijeron que la jubilación que vivían no se parecía a ninguna descripción que hubieran leído antes. Se parecía a algo mejor. Lo que viene ahora en el número 7 tiene algo que ni Clunes ni Delegate tienen de la misma forma. Y cuando lo veas, vas a entender por qué para un tipo específico de jubilado, ese lugar no es una opción más en la lista. Es la única opción que importa. Existe un tipo de paz que no podés comprar en ningún destino de jubilación premium de Australia. No importa cuánto pagues. No importa qué tan lujosa sea la comunidad, ni qué tan bonitas sean las fotos del folleto. Hay algo que el dinero no puede generar artificialmente y que algunos pueblos pequeños tienen de forma natural, sin esfuerzo, sin marketing, sin arquitecto de experiencias diseñándolo. Y el número 7 de esta lista lo tiene en una medida que dejó a más de un jubilado sin palabras cuando lo descubrió. Número 7. Corryong, en Victoria. Un pueblo de aproximadamente 1.900 personas, ubicado en el extremo noreste de Victoria, cerca de la frontera con Nueva Gales del Sur, en el valle del río Murray Superior. El precio medio de una casa ronda los $280,000. Rodeado de montañas, bosques y el paisaje del Alto País victoriano, que es uno de los más imponentes de toda Australia. No es una descripción turística. Es literalmente lo que ves cuando miras por la ventana de tu casa. El nivel de criminalidad es extraordinariamente bajo. Los jubilados que viven ahí lo mencionan casi siempre con una pequeña pausa, como si todavía no terminaran de acostumbrarse a decirlo. Prácticamente no existe delito de ningún tipo. La policía local atiende principalmente situaciones menores que en una ciudad ni siquiera llegarían a un informe. La sensación de seguridad no es una percepción subjetiva ni una estrategia de marketing. Está respaldada por datos concretos y por la experiencia cotidiana de las personas que viven ahí. Lo que hace especial a Corryong, lo que lo diferencia de Delegate y de Clunes, a pesar de que los tres comparten esa tranquilidad profunda que ya describimos, es su conexión con la naturaleza inmediata. En Delegate tenés paisaje de montaña en el horizonte. En Corryong lo tenés encima. El acceso a senderos, el río, los bosques, el Alto País, todo eso está a minutos del centro del pueblo. Para un jubilado que quiere caminar de verdad, que quiere estar en contacto real con la naturaleza todos los días sin tener que planificar una excursión, Corryong ofrece algo que muy pocos lugares de esta lista pueden igualar. La infraestructura médica incluye un hospital de distrito con guardia de emergencias y un centro de salud. Albury-Wodonga está a aproximadamente 1 hora y media, con servicios médicos completos. Es la distancia más larga a servicios avanzados que vamos a ver en esta parte de la lista, y es un factor importante a considerar con honestidad. Pero los jubilados que eligieron Corryong, sabiendo eso, dicen que el trade-off vale completamente la pena, dado todo lo demás que el lugar ofrece. El pueblo tiene supermercado, panadería, cafeterías, pub, biblioteca, centro comunitario, galería local, grupos organizados y una conexión con la identidad cultural del Alto País victoriano que genera un sentido de pertenencia muy particular. El Festival del Hombre de las Nieves, que celebra la tradición poética y cultural de la región, es un evento que los residentes esperan con un entusiasmo genuino que dice mucho sobre cómo vive la gente en ese lugar. No es un evento para turistas. Es una celebración de los propios residentes. El clima es fresco y pronunciado en sus estaciones. Veranos cálidos alrededor de 28 grados, perfectos para aprovechar el entorno natural. Inviernos fríos con temperaturas que bajan considerablemente y con nieve accesible a poca distancia. La primavera en el valle del Murray Superior
tiene una belleza que varios jubilados describieron como la razón por la que no se imaginan viviendo en otro lugar. Hablé con una mujer de 68 años que se mudó sola a Corryong desde Melbourne hace 4 años. Antes de jubilarse, trabajó 32 años en el sistema educativo. Me dijo que cuando llegó, lo primero que sintió fue que podía respirar de verdad, que en la ciudad no se había dado cuenta de cuánto espacio físico y mental le consumía el entorno, hasta que de repente ese consumo desapareció. Compró su casa por $255.000. Camina todos los días por los senderos locales. Participa en actividades del centro comunitario. Tiene un jardín que, según ella, es lo más cerca que estuvo de la meditación en toda su vida. Y dice que la soledad que temía antes de mudarse nunca apareció, porque la comunidad la integró de una forma que no esperaba y que todavía la sorprende. Eso es Corryong. Naturaleza inmediata, seguridad real, comunidad genuina, precio alcanzable. Y el número 6, que viene ahora, agrega una dimensión que ninguno de los pueblos anteriores tiene de la misma manera. Una que tiene que ver con algo que la mayoría de los jubilados no pone en su lista de prioridades, pero que termina siendo uno de los factores que más impacta en su calidad de vida diaria. Lo que nadie te dice cuando elegís dónde jubilarte es que el factor que más va a determinar si sos feliz o no en ese lugar no es el precio de la casa, ni la distancia al hospital, ni el clima. Es si podés caminar. No caminar como ejercicio planificado con zapatillas deportivas y aplicación de pasos. Caminar como forma de vida. Salir de tu casa y llegar caminando al supermercado, a la farmacia, al café donde tomas algo con un amigo, al banco, a la biblioteca. Esa capacidad que en las ciudades se perdió hace décadas bajo el peso del tráfico y las distancias, en ciertos pueblos australianos todavía existe de forma completamente natural. Y el número 6 de esta lista es quizás el mejor ejemplo de eso en toda la lista. Número 6. Beechworth, en Victoria. Un pueblo de aproximadamente 3.000 personas, ubicado en el noreste de Victoria, a unos 300 kilómetros al noreste de Melbourne. El precio medio de una casa está alrededor de los $420.000. Es el más alto que hemos visto hasta ahora en la lista, con excepción de Strathalbyn. Pero cuando entendés qué ofrece Beechworth, ese número empieza a tener una lógica diferente. Beechworth es uno de los pueblos históricos mejor conservados de toda Australia. No es una exageración. El centro histórico tiene una concentración de arquitectura patrimonial de la época de la fiebre del oro que es simplemente excepcional. Granito, adoquines, edificios que llevan más de 150 años en pie y que se mantienen con un cuidado que refleja el orgullo genuino de sus residentes. Caminar por el centro de Beechworth no se parece a caminar por ningún otro pueblo de esta lista. Tiene una densidad histórica y estética que te envuelve de una forma que es difícil de describir hasta que la experimentas. Y todo eso es caminable. Esa es la clave. El supermercado, la farmacia, los cafés, la biblioteca, el centro comunitario, los parques, las galerías. Todo está dentro de un radio que se recorre cómodamente a pie. Para un jubilado eso no es un detalle de conveniencia. Es libertad. Es la capacidad de no depender del auto para hacer tu vida cotidiana. Es poder salir de tu casa a las 10 de la mañana sin llaves ni planificación y resolver todo lo que necesitas en una caminata de 40 minutos que además te lleva por uno de los entornos más bonitos que podés imaginarte para caminar todos los días. El nivel de criminalidad es muy bajo. Los incidentes que registra la policía local son menores y esporádicos. La sensación de seguridad es total y está confirmada por todos los jubilados que viven ahí. Podés dejar la bici sin candado frente al café y va a seguir ahí cuando salís. Ese tipo de seguridad cotidiana que parece un detalle pequeño, pero que cambia completamente la forma en que te relacionas con tu entorno. La infraestructura médica incluye un centro de salud local y el hospital de Wangaratta a unos 30 minutos, con servicios completos y especialistas.
Albury-Wodonga está a unos 45 minutos para casos más complejos. La cobertura médica es buena, y los jubilados que viven en Beechworth la mencionan con tranquilidad real, no con la resignación de quien acepta una limitación, sino con la satisfacción de quien tiene lo que necesita. El pueblo tiene una oferta de vida social y cultural que supera con creces lo que esperarías de 3.000 personas. Galerías de arte, museos históricos, cafeterías de calidad, restaurantes, grupos comunitarios activos, eventos culturales regulares, el famoso Festival de la Miel que convoca a toda la región, actividades para adultos mayores bien organizadas y una biblioteca que los residentes mencionan con un afecto que dice mucho sobre cómo usan el tiempo libre en ese lugar. El clima es de 4 estaciones bien definidas. Veranos cálidos alrededor de 29 grados con noches frescas que hacen que dormir sea un placer. Inviernos fríos con temperaturas que bajan a 3 o 4 grados por las noches. La región tiene una de las primaveras más coloridas de Victoria, con flores y temperaturas que hacen que estar afuera sea lo más natural del mundo. Hablé con una pareja que se mudó desde Sydney hace 7 años. Ella tiene 72, él tiene 75. Compraron su casa por $380,000, que era menos que el precio medio actual porque compraron antes de que el lugar ganara más visibilidad. Me dijeron que Beechworth les dio algo que no esperaban encontrar, que fue la sensación de vivir dentro de algo bello todos los días. Que no es lo mismo ver un lugar bonito en vacaciones que despertar cada mañana y que ese lugar sea donde vivís. Que esa diferencia impacta en el estado de ánimo de formas que no anticiparon. Que caminan todos los días por el centro histórico no porque tengan que hacer ejercicio, sino porque genuinamente disfrutan de estar ahí. Que tienen amigos reales en el pueblo, cenas frecuentes, actividades que les importan y una vida social que en la ciudad habían perdido hace años. El número 5 que viene ahora es donde la vista empieza a mostrar algo diferente. Algo que los primeros 6 lugares no tienen combinado de la misma forma. Y cuando lo veas, vas a entender por qué varios jubilados que investigaron esta lista en serio me dijeron que ese era el lugar que más los sorprendió de todos. Hay jubilados en Australia que encontraron el lugar perfecto para vivir y que hoy pagan menos de $300,000 por una casa en un pueblo donde el crimen no existe, la comunidad es real y el estrés desapareció de sus vidas para siempre. Y hay otros que siguieron el consejo de la industria, gastaron el doble o el triple, y hoy viven con una ansiedad financiera que no termina nunca. La diferencia entre esos dos grupos no fue la suerte ni el dinero, fue la información. Y lo que viene ahora en el número 5 es exactamente el tipo de información que nadie te da cuando la necesitas. Número 5. Mount Gambier, en Australia del Sur. Una ciudad de aproximadamente 30.000 personas ubicada en el sudeste del estado, cerca de la frontera con Victoria. El precio medio de una casa ronda los $290,000. Y lo primero que hay que decir sobre Mount Gambier es que no es un pueblo pequeño como los anteriores. Es una ciudad regional con infraestructura real, servicios completos y una vida urbana que funciona de verdad. Y eso cambia completamente el perfil del jubilado, para quien este lugar es la opción correcta. Si venís de una ciudad grande y la idea de mudarte a un pueblo de 2.000 personas te genera genuina inquietud, si necesitas saber que hay un hospital grande cerca, que podés hacer las compras en un supermercado de tamaño real, que hay opciones de entretenimiento cuando las querés, Mount Gambier es donde la lista empieza a hablarle directamente a vos. Porque tiene todo eso y encima tiene algo que las ciudades grandes de Australia perdieron hace tiempo: tranquilidad real. El nivel de criminalidad es significativamente más bajo que cualquier capital australiana o ciudad grande. Los índices de violencia son bajos de una manera que se siente en la calle, en los parques, en los comercios. No es la seguridad absoluta de Corryong o de Legate, donde prácticamente no existe el delito, pero es una seguridad genuina y comprobable, que permite vivir sin ese estado de alerta constante que la ciudad te instala en el cuerpo. La infraestructura médica es la mejor de esta lista hasta ahora. Hay un hospital base con guardia de emergencias permanente.
Especialistas disponibles localmente en las áreas más comunes, centros médicos, farmacias, servicios de salud mental y toda la infraestructura que uno esperaría de una ciudad de ese tamaño. Para un jubilado que necesita atención médica regular o que tiene condiciones de salud que requieren seguimiento frecuente, Mount Gambier ofrece una tranquilidad médica que los pueblos más pequeños simplemente no pueden dar. El atractivo natural es extraordinario, y es algo que sorprende a quienes no conocen la zona. El cráter volcánico con el lago azul en el centro de la ciudad es una de las imágenes más impactantes de toda Australia del Sur. No es una decoración turística ocasional, es parte del paisaje cotidiano de los que viven ahí. Los parques, los jardines, la vegetación de la región, el acceso a la costa a menos de una hora, todo eso crea un entorno natural que combina con la infraestructura urbana de una forma que muy pocas ciudades australianas de ese tamaño logran. La vida social y comunitaria es activa y variada. Clubs deportivos, grupos de arte, organizaciones de voluntariado, centros para adultos mayores con programas bien financiados, eventos culturales regulares, mercados locales, restaurantes y cafés con opciones reales. Para alguien que necesita variedad social para sentirse bien, Mount Gambier la ofrece sin que tengas que vivir en una metrópolis. El clima es templado con influencia oceánica. Veranos suaves, alrededor de 25 grados, raramente con el calor extremo que castiga otras partes de Australia del Sur. Inviernos frescos y húmedos alrededor de 12 grados. Es uno de los climas más agradables y consistentes de la lista, especialmente para alguien que no tolera bien el calor intenso. Hablé con una mujer de 70 años que se mudó sola desde Adelaida hace 5 años, después de jubilarse de una carrera en enfermería. Me dijo que necesitaba 2 cosas que parecían contradictorias. Quería tranquilidad, pero no quería aislarse. Quería pagar menos, pero no quería sacrificar la calidad médica. Dijo que Mount Gambier fue la única ciudad que encontró donde esas 2 cosas coexistían sin que una comprometiera a la otra. Compró su casa por $270,000. Tiene médico local que la conoce por nombre. Camina al lago 3 veces por semana. Tiene amigas del club de tejido y del grupo de voluntariado. Y dice que el nivel de estrés que siente hoy, comparado con sus últimos años de trabajo en Adelaida, es tan diferente que a veces le cuesta creer que es la misma persona. Mount Gambier es para el jubilado que quiere tranquilidad real, pero que necesita la seguridad de tener servicios completos cerca. Y el número 4 que viene ahora es para un perfil completamente diferente. Uno que tiene que ver con algo que ningún pueblo de esta lista tiene de la misma manera, y que para cierto tipo de persona lo convierte en la única respuesta posible. Hay una pregunta que aparece siempre cuando la gente investiga dónde jubilarse en Australia. Una pregunta que parece simple, pero que en realidad tiene capas. La pregunta es, ¿qué tan lejos de mi familia puedo vivir y seguir sintiéndome bien? Y la respuesta honesta es que depende de con qué frecuencia necesitas verlos, de si tenés nietos que querés tener cerca, de si tu red de apoyo emocional más importante está concentrada en una capital. Para ese jubilado que necesita estar a una distancia razonable de una ciudad grande sin vivir dentro de ella, el número 4 de esta lista fue diseñado, sin quererlo, exactamente para eso. Número 4. Castlemaine, en Victoria. Un pueblo de aproximadamente 10.000 personas, ubicado en la región de Mount Alexander, a unos 130 kilómetros al noroeste de Melbourne. El precio medio de una casa está alrededor de los $450,000. Es el más alto de lo que queda en la lista, y ese número requiere contexto para entenderse bien. Castlemaine no es caro por casualidad. Es caro porque tiene algo que los mercados inmobiliarios terminan valorando siempre que aparece en cantidad suficiente. Tiene una comunidad creativa y cultural viva que es genuinamente excepcional para el tamaño del pueblo. Artistas, escritores, músicos, ceramistas, fotógrafos, personas que eligieron Castlemaine específicamente
porque ofrece algo que las ciudades grandes prometían y raramente cumplían, que es espacio real para crear, comunidad de personas que valoran lo mismo que vos, y un ritmo de vida que no te consume antes de que puedas hacer lo que querés hacer. Para el jubilado que durante 40 años trabajó en algo que no eligió y que ahora quiere dedicar su tiempo a algo creativo, que quiere tomar clases de cerámica o pintura o escritura, que quiere estar rodeado de personas con esa energía, Castlemaine ofrece una densidad de vida cultural que no encontrás en ningún otro pueblo de esta lista. El nivel de criminalidad es bajo, no tan bajo como Corrion o Delegate, pero significativamente por debajo del promedio de cualquier ciudad grande australiana. Los jubilados que viven ahí se sienten seguros de forma consistente y lo mencionan sin esfuerzo, como un dato dado, no como algo que necesiten destacar especialmente. La infraestructura médica incluye un hospital de distrito con guardia de emergencias, centros médicos y acceso a Bendigo a unos 40 minutos con servicios especializados completos. Melbourne está a menos de hora y media para cualquier situación médica compleja. Esa proximidad a la capital es uno de los factores que más tranquilidad da a los jubilados que eligieron Castlemaine y que tienen familia en Melbourne. El pueblo tiene una variedad de cafés, restaurantes, galerías, talleres creativos, teatro, cine, mercado de productores semanal que es uno de los mejores de la región, biblioteca activa, festivales culturales que se distribuyen durante todo el año y una vida social que para 10.000 personas es sorprendentemente rica. La energía del lugar es difícil de describir sin haberla sentido. Es tranquila, pero no estática. Es creativa, pero no caótica. Es un equilibrio que pocas comunidades logran mantener de forma orgánica y que en Castlemaine simplemente existe. El clima tiene 4 estaciones bien definidas. Veranos cálidos, alrededor de 30 grados, con noches que refrescan bien. Inviernos fríos, pero manejables, con temperaturas que ronden los 6 o 7 grados por las noches. La primavera en la región de Mount Alexander es especialmente hermosa, con una paleta de colores en el paisaje que varios jubilados describieron como el momento del año que más esperan. Hablé con una pareja donde ella es ceramista y él fue toda su vida contador. Se mudaron desde Melbourne hace 3 años. Compraron su casa por $410.000. Me dijeron algo que resume bien lo que es Castlemaine. Dijeron que por primera vez en su vida adulta, los dos se sienten en el lugar correcto al mismo tiempo. Que en Melbourne ella siempre sintió que el entorno no acompañaba lo que quería crear. Que en Castlemaine eso cambió de una forma que impactó en todo, en su energía, en su producción creativa, en cómo se relacionan entre ellos, en cómo duermen, en cómo comen, en cómo piensan el futuro. Y él, que nunca se consideró una persona creativa, dice que Castlemaine le mostró que quizás siempre lo fue, y que simplemente no había tenido el contexto para descubrirlo. Lo que viene ahora en el número 3 es el lugar que mencioné al principio, el que sorprendió incluso a los jubilados que ya vivían ahí cuando vieron los datos. Y la razón por la que los sorprendió tiene que ver con algo que ninguno de los 8 lugares anteriores tiene de la misma forma. Cuando los jubilados que ya vivían en el número 3 de esta lista vieron los datos de criminalidad comparados con el resto de Australia, algunos pensaron que había un error, que los números no podían ser tan bajos. Que algo tan bueno, en un lugar tan accesible económicamente, tenía que tener alguna explicación que lo compensara con algún defecto importante. Buscaron el defecto. No lo encontraron. Y esa es exactamente la razón por la que este lugar ocupa el 3er puesto y no uno más abajo. Número 3. Chiltern, en Victoria. Un pueblo de aproximadamente 1.400 personas, ubicado en el noreste de Victoria, a unos 270 kilómetros al noreste de Melbourne y a unos 30 kilómetros de Wodonga. El precio medio de una casa ronda los $270.000. Y lo que hace a Chiltern diferente de todo lo que vimos hasta ahora en esta lista no es una sola cosa. Es la combinación de varias cosas que en la mayoría de los lugares
no aparecen juntas al mismo precio. Chiltern es un pueblo de la fiebre del oro, con un centro histórico que está entre los mejor preservados de toda Victoria. No tiene la densidad cultural de Castlemaine ni la infraestructura de Mount Gambier. Pero tiene algo que ninguno de los dos tiene de la misma manera. Tiene una quietud que es casi física. Una quietud que podés sentir en el cuerpo cuando llegas, que no es ausencia de vida, sino presencia de calma. La diferencia es importante. Los lugares muertos tienen ausencia de vida. Chiltern tiene presencia de calma. Y eso, para alguien que viene de décadas de ruido urbano, es una de las cosas más difíciles de encontrar y más fáciles de reconocer cuando aparece. El nivel de criminalidad es uno de los más bajos de toda esta lista. Los datos policiales de la región muestran una actividad delictiva tan reducida que cuesta procesarla desde la perspectiva de alguien acostumbrado a las estadísticas de una ciudad grande. Los jubilados que viven en Chiltern mencionan la seguridad de una manera particular, no como algo que aprecian, como algo que simplemente dieron por sentado desde la primera semana y que después de un tiempo dejaron de pensar porque nunca tuvieron ninguna razón para hacerlo. Esa naturalización de la seguridad, ese punto donde ya no es un beneficio consciente, sino el estado normal de las cosas, es algo que solo podés lograr en lugares como este. La infraestructura médica incluye un centro de salud local y acceso a Wodonga a unos 30 minutos, que tiene un hospital importante con servicios completos y especialistas en las principales áreas. Albury, cruzando la frontera con Nueva Gales del Sur, agrega otra capa de opciones médicas a distancia similar. Para un jubilado en buena salud general, esa cobertura es más que suficiente. Para alguien con condiciones que requieren atención especializada frecuente, la distancia a Wodonga es manejable sin ser ideal. El pueblo tiene los servicios esenciales cubiertos con una elegancia discreta que le es propia. Hay una tienda general, panadería, café, pub histórico, biblioteca pequeña, centro comunitario y grupos organizados que mantienen una vida social activa para el tamaño del lugar. El paisaje circundante incluye el Parque Nacional de Box Ironbark, uno de los bosques de eucaliptos más importantes de Victoria, con senderos que los jubilados locales usan con una regularidad que dice todo sobre cómo pasan el tiempo en ese lugar. El clima tiene 4 estaciones pronunciadas. Veranos cálidos que llegan a alrededor de 30 grados. Inviernos frescos con temperaturas nocturnas que bajan a unos 4 o 5 grados. La primavera y el otoño en el noreste de Victoria tienen una calidad de luz y una temperatura que hacen que estar afuera sea lo más natural del mundo durante meses enteros. Hablé con un hombre de 71 años que se mudó a Chiltern desde Melbourne hace 5 años. Pasó toda su carrera como ingeniero. Me dijo que cuando llegó, lo primero que hizo fue sentarse en el banco frente al edificio histórico del Banco del Pueblo, que tiene más de 140 años, y que estuvo ahí sentado durante casi 1 hora, sin hacer nada. Sin el teléfono, sin ningún plan, solo sentado. Y que en ese momento se dio cuenta de que en décadas de vida adulta nunca había podido hacer eso. Que siempre había algo que requería su atención. Que la capacidad de simplemente estar sin que nada te reclamara era algo que había olvidado completamente. Compró su casa por $255,000. Camina por el Parque Nacional 3 veces por semana. Participa en el grupo histórico local y dice que Chiltern le devolvió algo que no sabía que había perdido. Eso es Chiltern. Paz física, seguridad excepcional, historia preservada, naturaleza inmediata, precio alcanzable. Y el número 2 que viene ahora tiene algo que ninguno de los 9 lugares anteriores tiene combinado de la misma forma. Algo que cuando lo veas vas a entender inmediatamente por qué está tan cerca del primer puesto. Hay jubilados que llevan años buscando el lugar correcto y que cuando finalmente lo encuentran, dicen todos más o menos lo mismo. Dicen que lo que los detuvo tanto tiempo no fue la falta de opciones, fue que nunca creyeron que podían tener todo lo que querían al mismo tiempo. Que siempre asumieron que iba a haber que ceder algo importante,
tranquilidad o servicios, belleza o precio, comunidad o privacidad. Y entonces el número 2 de esta lista llega y deshace esa lógica de una forma que a veces cuesta aceptar al principio. Número 2. Yakandanda, en Victoria. Un pueblo de aproximadamente 2.000 personas ubicado en el noreste de Victoria, a unos 30 kilómetros de Wodonga. El precio medio de una casa está alrededor de los $480.000. Es el segundo más alto de toda la lista. Y antes de que ese número genere resistencia, vale la pena entender exactamente qué justifica ese precio y por qué los jubilados que viven ahí dicen de forma casi unánime que pagarían más si fuera necesario. Yakandanda es un pueblo preservado de la fiebre del oro que tiene algo que es extraordinariamente difícil de fabricar y que ningún desarrollador inmobiliario puede crear desde cero. Tiene carácter. No el carácter superficial de un pueblo turístico diseñado para parecer histórico. El carácter real, orgánico, construido durante generaciones por personas que eligieron ese lugar y que lo cuidaron con un orgullo que se transmite sin que nadie lo declare. Caminas por la calle principal de Yakandanda y sentís que el lugar tiene una identidad propia tan definida que es casi tangible. Los edificios históricos están en un estado de conservación que refleja directamente el compromiso de la comunidad con lo que tienen. No hay abandono, no hay deterioro resignado. Hay mantenimiento activo, pintura fresca en las fachadas centenarias, jardines cuidados, veredas limpias. El pueblo se ve como lo que es, un lugar donde la gente que vive ahí se preocupa por lo que tiene. El nivel de criminalidad es virtualmente inexistente. De toda la lista, Yakandanda es uno de los 2 o 3 lugares donde los jubilados mencionan dejar las puertas sin llave no como algo excepcional, sino como la norma cotidiana. No porque sean descuidados, porque después de un tiempo de vivir ahí, simplemente no hay ninguna razón práctica para cerrar con llave. Esa clase de seguridad no se describe bien con estadísticas, aunque las estadísticas la confirmen. Se describe con ese gesto de dejar la llave adentro cuando salís a caminar y no pensar en ello ni una vez durante toda la caminata. La paz es de una profundidad que varios jubilados describieron como la característica más difícil de comunicarle a alguien que no la experimentó. Con 2.000 personas hay comunidad suficiente para que la vida social sea rica y variada. Pero no hay el ruido, el tráfico ni el caos que empiezan a aparecer cuando los pueblos crecen más allá de cierto tamaño. Es ese equilibrio preciso entre suficiente gente para que haya vida y suficiente tranquilidad para que esa vida no te consuma. La infraestructura médica incluye un centro de salud local y Wodonga a unos 30 minutos con hospital completo y especialistas. Albury agrega opciones adicionales a distancia similar. La cobertura es comparable a la de Chiltern y los jubilados que viven en Yakandanda la manejan con la misma tranquilidad, con visitas programadas a Wodonga para lo que necesitan y la certeza de que la guardia de emergencias está a media hora si algo urgente ocurre. El pueblo tiene almacén general, panadería, café, pub, biblioteca, centro comunitario, galería de arte, sociedad histórica activa y eventos regulares que congregan a la comunidad con una frecuencia y una participación que para 2.000 personas es llamativamente alta. Los festivales locales atraen visitantes de toda la región, pero los residentes los viven desde adentro, como protagonistas, no como espectadores. Esa diferencia define mucho de cómo se siente vivir en Yakandanda. El clima tiene 4 estaciones bien marcadas: veranos cálidos y agradables, inviernos fríos con heladas ocasionales que cubren el paisaje de una belleza que los que viven ahí describen con un afecto genuino. La primavera y el otoño en el noreste de Victoria alrededor de Yakandanda tienen una calidad que varios jubilados citaron como uno de los motivos concretos por los que eligieron ese lugar sobre otras opciones. Hablé con una pareja que llegó desde Melbourne hace 5 años. Ella tiene 70 años. Él tiene 72. Compraron su casa por $420.000. Me dijeron que Yakandanda les dio todo lo que buscaban en la jubilación: paz, belleza, seguridad, comunidad y un nivel de estrés que describieron como prácticamente cero.
Participan activamente en la sociedad histórica. Caminan todos los días por los alrededores del pueblo. Van a Wudonga para compras más grandes y servicios médicos. Y dicen que la vida es simple de una manera que no tiene nada que ver con la simplicidad que la gente confunde con aburrimiento. Es la simplicidad de tener exactamente lo que necesitas y nada de lo que no necesitas. El trade-off es real. La población pequeña significa que las opciones de servicios y vida social tienen un límite natural. Si buscas variedad constante o estimulación frecuente, Yakandanda no es el lugar. Pero si lo que buscas es paz profunda con comunidad genuina, en un entorno de belleza excepcional, este pueblo entrega exactamente eso sin compromisos. Y entonces llegamos al número 1. El lugar que todas las personas con las que hablé durante esta investigación, todos los jubilados que conocen esta lista, describen de la misma manera. No el más barato, no el más tranquilo en términos absolutos, sino el que combina todos los factores que importan de una forma que ningún otro lugar de Australia logra al mismo precio. Y cuando lo veas vas a entender por qué está donde está. Hay una ciudad en Australia donde podés comprar una casa por $280,000, caminar por calles que tienen más de 150 años de historia, dejar la puerta sin llave cuando salís a hacer las compras, y vivir una jubilación que la mayoría de la gente describe exactamente como la que siempre soñó, pero nunca creyó que existía de verdad. Esa ciudad es Wollongong, en Nueva Gales del Sur. Y es el número 1 de esta lista, por razones que no tienen nada de arbitrario. Wollongong tiene aproximadamente 2.500 personas. Está ubicada en el centro-oeste de Nueva Gales del Sur, a unos 300 kilómetros al noroeste de Sydney. El precio medio de una casa ronda los $280,000. Ese número solo ya es extraordinario comparado con todo lo que implica vivir ahí. Pero el precio no es la razón por la que Wollongong es el número 1. Es simplemente el dato que hace que todo lo demás sea accesible para la mayoría de los jubilados australianos. Lo primero que te impacta cuando llegas a Wollongong es la calle principal. Todo el centro histórico está declarado patrimonio. Los edificios de la época de la fiebre del oro, construidos en la década de 1870, están en pie y en un estado de conservación que refleja el orgullo de cada persona que eligió vivir ahí. No es un museo. Es una ciudad viva donde la gente compra el pan, toma el café y se encuentra con los vecinos, rodeada de arquitectura que tiene más de siglo y medio. Esa combinación de historia cotidiana con vida real es algo que Wollongong tiene de una manera que ningún otro lugar de esta lista logra en la misma medida. Hay algo más. Wollongong aparece en el billete australiano de $10 en imágenes históricas. No es un dato turístico menor. Es una forma de entender que este pueblo tiene una identidad cultural en la historia de Australia que va mucho más allá de su tamaño. Los residentes lo saben y lo sienten. Hay un orgullo en vivir en Wollongong que es particular y que contribuye directamente a cómo la comunidad cuida el lugar y cómo recibe a quienes eligen instalarse ahí. El nivel de criminalidad es extremadamente bajo. De toda la lista, Wollongong está entre los 2 o 3 lugares con los datos más favorables. Los jubilados que viven ahí mencionan dejar puertas sin llave con la misma naturalidad con que mencionan el café de la mañana. No como algo que los asombra, como algo que simplemente forma parte de cómo funciona la vida en ese lugar. La violencia prácticamente no existe. Los incidentes que registra la policía local son tan esporádicos y menores que hablar de ellos requiere un esfuerzo activo de memoria. La sensación de seguridad que da Wollongong no es la seguridad pasiva de un lugar donde nada pasa porque no hay nada. Es la seguridad activa de una comunidad donde la gente se conoce, donde los lazos son reales y donde ese tejido humano funciona como el mejor sistema de cuidado mutuo que existe. Nadie te lo explica cuando llegas. Simplemente lo empezás a sentir en la primera semana y después ya no podés imaginar vivir de otra manera. La infraestructura médica incluye un hospital con guardia de emergencias, un centro médico y una farmacia. Mudgee está a unos 30 minutos con un hospital más grande y especialistas en las áreas principales.
Sydney está a 3 horas para cualquier situación médica que requiera la capital. Esa distancia a Sydney es uno de los trade-offs más concretos de Gulgong, y es importante decirlo con honestidad. No es el lugar para alguien que necesita estar a 45 minutos de una capital. Es el lugar para alguien que puede manejar esa distancia a cambio de todo lo demás que Gulgong ofrece. Y cuando ves todo lo demás, esa distancia empieza a parecer un precio muy razonable. El pueblo tiene higa, panadería, cafeterías, restaurantes, biblioteca, centro comunitario, museo, galerías de arte, centro de visitantes, club de golf, club de bochas, RSL, teatro comunitario y numerosos grupos organizados. Para 2.500 personas, esa oferta es extraordinaria. No es casualidad. Es el resultado de una comunidad que lleva generaciones invirtiendo en su propio tejido social, porque entiende que ese tejido es lo que hace que el lugar sea lo que es. El clima tiene 4 estaciones bien definidas. Veranos calurosos con temperaturas alrededor de 30 grados, de ese calor seco del interior de Nueva Gales del Sur que muchos australianos prefieren al calor húmedo de la costa. Inviernos suaves alrededor de 15 grados durante el día, con noches frescas que invitan a quedarse adentro con una taza de algo caliente. La primavera y el otoño son los momentos más lindos del año, con el paisaje de colinas onduladas y campos cultivados que rodean el pueblo, mostrando colores que los residentes esperan con anticipación genuina cada año. Lo que hace a Gulgong el número 1 no es que sea perfecto en una categoría, es que equilibra todas las categorías que importan de una forma que ningún otro lugar de esta lista logra al mismo precio. Yacandanda puede ser más pintoresco, pero cuesta casi $200,000 más. Chiltern puede ser más tranquilo en términos absolutos, pero tiene menos vida comunitaria. Mount Gambier tiene mejor infraestructura, pero cobra esa infraestructura con un entorno menos histórico y un carácter menos definido. Castlemaine tiene más energía creativa, pero también más precio y más movimiento del que muchos jubilados quieren. Gulgong encuentra el punto exacto donde todos esos factores se cruzan de la manera más equilibrada posible. Y lo hace a $280,000. Hablé con varios jubilados en Gulgong y lo que más me llamó la atención no fue lo que dijeron, sino la consistencia de lo que dijeron. Una pareja en la mitad de sus 70 años que compró su casa por $250,000 hace 7 años. Participan en el teatro comunitario, caminan todos los días por las calles históricas. Van a Sydney cada 3 meses a ver a sus hijos y nietos. Dijeron que Gulgong les dio paz, belleza, comunidad, accesibilidad económica y seguridad al mismo tiempo. Que el estrés desapareció de sus vidas y fue reemplazado por algo que tardaron un tiempo en poder nombrar. Lo llamaron contentamiento. No felicidad eufórica, contentamiento profundo y sostenido. Y eso que viene ahora, esa conclusión sobre qué significa todo esto, es la parte que más importa de toda la historia. Todo lo que describimos en esta lista, todos esos pueblos, todos esos precios, todas esas historias de jubilados que encontraron lo que buscaban en lugares que nunca estuvieron en su radar, apuntan hacia algo que va mucho más allá de dónde jubilarse en Australia. Apuntan hacia una pregunta más grande que vale la pena hacerse en voz alta. La industria del retiro te vendió un número, $1,5 millones. Te dijo que eso era lo que necesitabas para jubilarte con dignidad. Y detrás de ese número, construyó toda una narrativa sobre lo que significa envejecer bien, sobre qué lugares merecen tu presencia, sobre qué clase de vida justifica el sacrificio de 40 años de trabajo. Una narrativa que beneficia enormemente a quienes la construyeron y que no tiene casi ninguna relación con lo que los jubilados realmente necesitan para vivir bien. Lo que realmente necesitas para jubilarte bien es diferente y mucho más simple. Necesitas dinero suficiente para cubrir tus gastos sin angustia. Necesitas un lugar seguro donde tu cuerpo pueda relajarse de verdad. Necesitas acceso a atención médica cuando la necesitas.
Necesitas conexión humana genuina, gente que te conoce, que nota cuando no apareces, que comparte tu tiempo de maneras que importan. Y necesitas un entorno que te dé algo bello, o tranquilo, o significativo para experimentar todos los días. Eso es todo. No es 1,5 millones. No es un resort de lujo. No es una dirección que impresione en una conversación. Los 10 pueblos de esta lista ofrecen exactamente eso. Cada uno de manera diferente, con distintos perfiles, distintas fortalezas y distintos trade-offs. Strathalbyn para quien quiere historia y proximidad a una capital. Clunes para quien quiere comunidad creativa a precio accesible. Delegate para quien busca paz absoluta en la naturaleza. Corrión para quien quiere montañas y senderos como parte de su vida cotidiana. Beechworth para quien valora la belleza caminable todos los días. Mount Gambier para quien necesita los servicios de una ciudad sin el estrés de una ciudad grande. Castlemaine para quien quiere una comunidad que nutra la creatividad. Chiltern para quien busca quietud histórica con naturaleza inmediata. Yakandanda para quien quiere carácter auténtico y seguridad excepcional. Y Gulgon para quien quiere que todo eso coexista al precio más justo de la lista. Ninguno de estos lugares es un compromiso. Son elecciones diferentes que priorizan cosas diferentes. Priorizan la paz sobre el prestigio. Priorizan la comunidad real sobre el estatus social. Priorizan el contentamiento cotidiano sobre la emoción ocasional. Y para muchos jubilados que llegaron a esa etapa de la vida habiendo tenido suficiente emoción, suficiente urgencia y suficiente presión para varias vidas, esa elección no es resignarse a menos. Es finalmente elegir lo que siempre quisieron, pero nunca tuvieron el permiso o la información para buscar. Hay una mujer que conocí durante esta investigación. Tiene 82 años. Vive en Gulgon hace 12 años. Llegó desde Sydney después de enviudar, sin saber bien qué esperar, con la cabeza llena de dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. Me dijo algo que se me quedó grabado con la claridad de las cosas que son verdad, de una forma que no necesita adorno. Me dijo que Gulgon es el lugar donde venís cuando terminaste con el ruido y querés vivir tranquilo hasta el final. Que se siente segura siempre. Que tiene amigos de verdad. Que su pensión cubre todo lo que necesita y algo más. Que participa en la vida del pueblo y que esa participación le da un sentido que en la ciudad había perdido sin darse cuenta. Y que es genuinamente feliz. No de la felicidad que se fotografía y se muestra, de la felicidad que se siente adentro, cuando nadie está mirando y la vida simplemente está bien. Eso es lo que estos pueblos ofrecen. No una postal, una vida real donde las cosas funcionan, donde las personas importan y donde tu mayor preocupación del día es con quién tomas el café esta tarde. La jubilación tranquila que siempre imaginaste existe, solo que no está donde los folletos brillantes dicen que está. Y ahora te pregunto algo directo, algo que quiero que pienses de verdad antes de responder. Si descubrieras que podés tener exactamente la jubilación que siempre soñaste, por la mitad del precio que te dijeron que ibas a necesitar, en un lugar seguro, tranquilo y con gente real a tu alrededor, ¿seguirías eligiendo el lugar caro porque así te lo enseñaron o tendrías el valor de elegir lo que realmente te hace bien? Escribí tu respuesta abajo. Me interesa leerla. Si este contenido te resultó útil y honesto, suscríbete al canal y deja un me gusta. Es la forma más concreta de ayudar a que esta información llegue a más personas que la necesitan antes de tomar una de las decisiones más importantes de su vida.